Hola, soy Francisco Granados, locutor y conductor del segmento Al Cuidado de tu Mente, aquí en Idealmente Radio, y les saludo con un enorme gusto en un nuevo programa de radio titulado 7 Pasos para Cambiar tu Vida. Sobre todo en estas épocas yo me encuentro con personas que tienen muy buenos propósitos de cambio, pero generalmente todos en algún momento de nuestra vida pues nos hemos quedado a la mitad del camino, y esa enorme lista de propósitos que hacemos a lo largo del año pues en eso se queda, ¿verdad? En la lista. Y eso genera mucha frustración y mucho enojo para todos nosotros que estamos tratando de cambiar. El día de hoy nosotros vamos a hablar de los 7 pasos para cambiar tu vida a nivel interno. Hay muchas opciones para cambiar físicamente, pero hay pocas opciones para cambiar interiormente. Y este programa va a hablar precisamente de lo que tú tienes que hacer para generar un cambio a nivel interno. Muchas personas quieren cambiar de carácter, quieren adquirir habilidades nuevas, quieren desarrollar sus potencias, quieren descubrir sus talentos, pero pues se quedan a la mitad del camino, así como lo hacemos con los propósitos de Año Nuevo. Y el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de qué es lo que necesitamos para generar esos cambios que tanto queremos. Vamos a comenzar por decir que el cambio a nivel interno debe comenzar primero por una reflexión. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que reflexionar para que podamos hacer un cambio? Primero, tenemos que hacer un pequeño examen de conciencia para definir cuáles son aquellos aspectos que a nosotros nos gustaría cambiar a lo largo de nuestra vida. Y decimos a lo largo de nuestra vida porque generalmente las personas quieren generar un cambio, pero se quieren saltar el proceso, se quieren saltar la serie de pasos, la disciplina, la constancia, la firmeza, que son cualidades que nosotros debemos tener para poder generar esos cambios que necesitamos a lo largo de la existencia. Entonces, un primer paso es que tú te detengas, hagas una pequeña reflexión sobre aquellas cosas que tú pretendes cambiar o que siempre has querido cambiar, pero que generalmente no lo has logrado. Una vez que tú tengas tu lista, vas a enfocar tu atención. Dicen los autores, tienes que enfocar tu atención. ¿Atención en qué? Pues obviamente esto es como aquella película de la lista de favores, en donde cada uno va haciendo un favor, va siguiendo un proceso, un procedimiento, Vamos a hacer esa lista, obviamente vida. Esto significa que nos vamos a enfocar primero a un propósito y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poderlo llevar a cabo, para poder terminar con ese proceso. Luego nos seguimos con el segundo, etcétera, etcétera. ¿Sí? El primer paso, ahora vamos a pasar a lo interesante aquí, es aceptar. La mayor parte de las personas vive peleada en principio con ella misma. Vamos a comenzar por hablar de aquellos aspectos físicos que a ti no te gustan, ya sea la estatura, la complexión, el color de ojos, el color de cabello, el tamaño, o sea, la estatura. Y con esos aspectos físicos te la vives peleando toda la vida. Entonces, la primera cosa que tienes que hacer a nivel interno para generar un cambio es aceptarte. Acepta tus cualidades.
Muchas veces las personas reconocen las cualidades que nosotros tenemos y lo hacen sinceramente, pero a veces el subconsciente se atraviesa y entonces nos impone frases muy clásicas como aquellas de: es que tú me lo dices por compromiso, no me lo dices sinceramente. Eso es un prejuicio. Entonces, si tú te dejas llevar por el prejuicio y no reconoces tus cualidades, ¿cómo entonces esperas que las personas te reconozcan a ti y te acepten a ti si tú no solamente físicamente te rechazas, sino también emocionalmente, porque no conoces tus cualidades? Otro punto que debes aceptar son tus defectos. Así como tienes cualidades y tienes cosas buenas en tu vida, también tienes defectos, aspectos emocionales o aspectos sentimentales o hábitos que desafortunadamente todavía no manejas bien. Y con esos aspectos de tu vida te tienes que reconciliar. Tienes que dejar de pelear. Algunos especialistas, algunos motivadores, ahora les llaman coachings, dicen que nosotros no tenemos que hacer las paces con nuestros defectos, que siempre tenemos que estar buscando esa progreso, ese crecimiento a nivel interno y a nivel externo, que no te tienes que conformar. Y entonces en muchas ocasiones nosotros confundimos todos estos aspectos motivacionales como rechazarnos a nosotros mismos. No me gusta ese defecto que tengo, y entonces en vez de trabajar por dominarlo, simple y sencillamente me dejo llevar por él, o no me dejo de pelear con él, y por ende tampoco me dejo de pelear con las personas. Acepta tus defectos, pero primero tienes que hacer un examen para saber cuáles son tus defectos principales. Por ejemplo, en mi persona, el defecto principal es la impaciencia y el segundo es la ira. Es decir, yo soy una persona de mecha corta, que a veces por cualquier cosa se enoja, se alebresta, se altera, pierde el control. Ese es mi defecto. Entonces, una vez que yo lo acepté, tiene que ser en mi prioridad dominar ese defecto. ¿Y cómo lo voy a dominar? Primero tengo que descubrir cuál herida o qué cosa me provocó ser como soy. En mi caso, yo asumí que si yo no aprendía a defenderme debido a mi discapacidad, la gente iba a abusar de mi persona. Y entonces mi subconsciente tradujo ese deseo como agresión. Y cualquier cosa que a mí no me parezca, que el subconsciente interprete como un asunto de abuso, como un asunto de, ¿cómo les pudiera decir?, falta de respeto, de intolerancia, de intransigencia, que yo lo interprete de esa manera, va a oprimir mi botón de la ira, ¿sí? Entonces, ya reconocí mis cualidades. Una de mis cualidades es la sensibilidad, de las cuales yo les hablaba hace unos días. Y ya reconocí mis defectos. Ahora, esos defectos han provocado que yo cometa errores, como toda persona. Entonces yo tengo que asumir y tengo que aceptar cuáles han sido mis errores. Gracias a mi impaciencia, lo que ha sucedido es que a veces yo me he peleado mucho con las personas, a veces sin querer, porque yo asumo que me están agrediendo y entonces me predispongo, me pongo a la defensiva y entonces no escucho. Y como no escucho, pues se genera un despapalle, ¿verdad? Entre yo y las personas. Sí, ya acepté mi error. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuáles han sido mis aciertos?
Bueno, uno de mis aciertos ha sido que yo he tenido la suficiente persistencia gracias a mis padres, que físicamente ya no están, pero gracias a ellos yo he podido ser una persona persistente, una persona perseverante, una persona responsable, con disciplina, con constancia. Y eso me ha llevado a terminar, por ejemplo, una carrera universitaria en circunstancias que para otras personas sería complicado en una situación de discapacidad. Ese es uno de mis aciertos. Ya estoy reconociendo uno de mis aciertos. Si ustedes me van siguiendo, ustedes tienen que ir en su mente pensando en estos aspectos: sus cualidades, sus defectos, sus errores, sus aciertos. ¿Cuál es el principal anhelo que tienen ustedes en su vida? Es el siguiente aspecto que tienen que reconocer. Por ejemplo, ¿cómo les gustaría ser? No es un asunto ideal como el que nos venden en las telenovelas, de que tenemos que ser de determinada manera, bonitos, flaquitos, ojos verdes, rubios, cuerpo perfecto. No. Un anhelo importante para las personas, por ejemplo, desde mi punto de vista, es la trascendencia. Lo que más anhelo en mi vida es dejar huella. ¿Cuál ha sido mi principal fracaso como otro aspecto que tengo que aceptar? Pues, por ejemplo, ahorita se me ocurre, buscando mi independencia, yo dejé a mis padres solitos como por 10 años. O sea, mi presencia fue periférica, intermitente y tal, casi no los veía. Y entonces pues me salí buscando fortuna y regresé como el hijo pródigo. Entonces, cada vez que yo escucho esa parábola, pues me acuerdo de esa etapa en mi vida, y para mí es uno de mis fracasos más importantes, porque ahora que miro hacia atrás, puedo decir, pude haber aprovechado el tiempo con mis padres mayor tiempo, valga la redundancia, y no lo hice. Entonces, ese es un fracaso que yo tengo en mi vida. Vamos a nuestra primera pausa comercial. En este bloque hablamos de el primer paso que tenemos que hacer, que es aceptar. Vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos para seguir con el otro paso de los 7 pasos para cambiar tu vida. Les agradezco muchísimo que me estén oyendo hasta este momento. Vamos a la pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Yo soy James, la voz que te acompaña. Quiero invitarte a que sigas en sintonía de Idealmente Radio. Te dejo un abrazo desde la ciudad de Zamora, Michoacán. El cubrebocas te incomoda, pero dar de alta a un paciente más te motiva a seguir adelante. Trabajas largas horas sin descanso y te decepcionas al descubrir que en la calle tampoco puedes bajar la guardia. Agresiones. ¿En serio? El miedo y la ignorancia pueden sacar lo peor de algunas personas, pero la verdad es que tú, los médicos, enfermeras y todo el personal de apoyo son la fuerza que nos ayudará a superar la adversidad. Cuando el ánimo decaiga, recuerda que cuentas con el apoyo de millones de mexicanos que nos estamos quedando en casa para contribuir a que la epidemia pase más rápido. Te necesitamos. Sigue adelante. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno, un solo México. Gracias. Porque desde el principio ya estabas en la primera línea y cuando esto pase, ahí seguirás. Gracias. Porque estar agotado no es tu razón para detenerte. Gracias. Médica, enfermero, personal de salud, gracias otra vez. Más allá del aplauso, la gratitud y el respeto, México te debe la vida. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno, un solo México. Una forma de reducir los contagios de COVID-19 o coronavirus es disminuir o evitar en la medida de lo posible los lugares concurridos. Si tienes síntomas, es mejor que no asistas a reuniones y llama al 800-0044-800. Cuídate, tu salud está en tus manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Regresamos ya a su programa de Idealmente Radio, 7 pasos para cambiar tu vida. Estamos en la sección de Al cuidado de tu mente. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de este segmento. Ya hablamos del primer paso en el bloque anterior, que es aceptar. Hablamos de que nosotros tenemos que aceptar nuestras cualidades, nuestros defectos, nuestros errores, aciertos, anhelos y fracasos. Eso fue nuestro primer bloque. Fue cortito porque nosotros supusimos que no podíamos abarcar 2 pasos sin explicar con sencillez qué significaba cada uno de ellos. Ahora nosotros vamos a hablar del paso número 2. El paso número 2 es liberarse. ¿De qué nos tenemos que liberar? La mayor parte de las personas supone y piensa que es libre porque hace lo que quiere. Y la verdad es que no. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, vivimos a veces condicionados por ciertos parámetros sociales, por ciertas normas, hábitos, usos y costumbres que a veces no concuerdan verdaderamente con nuestro modo de pensar. Pero hablando a nivel personal, nosotros a veces no nos liberamos de nuestro pasado. Hay momentos en que nosotros nos quedamos estancados en nuestro pasado, anhelando lo que no tenemos y desaprovechando lo que tenemos en el momento presente. Seguimos recordando situaciones que nos son dolorosas, frustrantes, que nos generan coraje, que nos generan resentimiento, experiencias que nos dolieron en su momento y que no soltamos. Por eso no somos libres. Tampoco somos libres si nosotros vivimos la vida, valga la redundancia, sintiéndonos culpables por lo que sentimos, por lo que somos, por lo que pensamos. Tampoco somos libres si vivimos inmersos en la culpa. Por ejemplo, hace algunos años, como les he contado en algunas ocasiones en otros programas, pues yo tuve un pleito muy fuerte con un amigo que es hoy un amigo muy entrañable para mí. Entonces nos soltamos, es decir, dejamos de vernos un tiempo, pero resulta que yo cada vez que sabía algo de él, pues yo recordaba lo que habíamos vivido, los problemas que habíamos tenido, y entonces no me concentraba yo en mi momento presente. ¿Cuál era mi momento presente? Pues que ya estaba en otro trabajo, estaba con otras personas, tenía nuevos compañeros, tenía nuevos amigos, pero como yo estaba viviendo anclado en mi pasado, no me daba cuenta de todos estos beneficios y de todas estas bendiciones que me estaba dando la vida. También hay asuntos que para nosotros nos cuesta trabajo soltar porque nos seguimos sintiendo culpables, como si nosotros fuéramos 100% responsables y conscientes de las decisiones, de los sentimientos, de los pensamientos que tuvimos en determinado momento, y entonces a veces nuestro subconsciente lo saca de contexto y nos genera un sentimiento de culpa. ¿Cuál es la diferencia cuando yo cometo un error y siento vergüenza? ¿Y cuál es la diferencia cuando yo cometo un error y siento culpa? La vergüenza es producto de una virtud que se llama pudor, que a su vez se desprende de otra virtud que es la castidad. Por ejemplo, si tú vas caminando en la calle y sientes la mirada lasciva de una persona que se te queda viendo, el pudor hace que tú te cubras y la castidad hace que tú resguardes la integridad de tu cuerpo y la integridad de tu alma. Por eso, a veces la Iglesia Católica recomienda a los jóvenes reservarse
para las experiencias de la intimidad, para el momento en que sientan que están con la persona correcta y están con una persona que se compromete con ellos mismos. Porque independientemente de los preceptos que nos da esta institución, debemos reconocer que las personas ya estamos siendo reducidas a un simple y sencillo objeto. Y eso evidentemente no está muy bien que digamos. Entonces, la culpa te paraliza, la culpa te genera angustia, te genera ansiedad, te genera también indefensión, es decir, con la incapacidad para enfrentarte a la vida. Te da miedo, te tienes que liberar de los miedos, tienes que pensar cuál es el miedo más grande que has tenido a lo largo de tu vida y entonces tienes que liberarte de ese miedo. Por ejemplo, el miedo que yo tenía cuando yo era más joven era a que la gente me rechazara, y entonces para no sentir ese rechazo que yo imaginaba que iba a experimentar, pues yo terminaba haciendo lo que mis amigos querían. Cuando yo iba en la primaria o la secundaria o hasta la preparatoria, les hacía las tareas, ¿sí? Yo me desvelaba por ellos, yo investigaba por ellos, les entregaba las tareas y ellos quedaban bien, como dicen, con sombrero ajeno, mientras yo pues sufría los estragos de un desvelo por el miedo al rechazo, por el miedo a no ser reconocido, por el miedo a decir no. Entonces nos tenemos que liberar de ese miedo. Otro aspecto del que nos tenemos que liberar de forma urgente son de los prejuicios, o es de los prejuicios. Tú tienes que revisar en tu interior cuáles son tus prejuicios. Los prejuicios son precisamente aquellas conclusiones adelantadas que nosotros damos al respecto de un tema, de una persona, de una circunstancia, con el mínimo de información, ¿sí? Es decir, la gente nos da el mínimo de información y nosotros sacamos el 99% de la historia. Ves a tu vecina que se levanta todas las mañanas súper temprano y sale bien arregladita a la calle, y entonces empieza tu mente maquiavélica y subconsciente y enferma a decir, no, pues sí, seguramente se levanta temprano porque va a ver al amante, ¿no? Sí, me imagino que va a ver al amante, por eso se levanta súper temprano, aprovecha que el marido se va temprano y ella sale después. Es un prejuicio, porque tú no sabes, por ejemplo, en esta circunstancia, por qué la persona sale temprano todos los días. Y eso habla de que nuestra mente, nuestro subconsciente no está acostumbrada a pensar bien de las personas. Somos muy prejuiciosos. Catalogamos como malo algo que no sabemos por qué se hace, por qué se piensa, por qué se tiene, o catalogamos como negativo un aspecto que no conocemos a fondo, y todo eso genera prejuicios y te tienes que liberar de los prejuicios. Nosotros tenemos que aprender, y digo nosotros porque también me incluyo, tenemos que aprender a no prejuzgar. Es decir, yo conocí, por ejemplo, a un amigo que siempre me decía, yo antes de sacar una conclusión tengo que escuchar la versión de la persona, ¿no? No puedo yo formarme una opinión al respecto de algo si primero no la escucho. Y a mí me parecía muy inteligente esa respuesta del muchachito, ¿no? Porque le daba la oportunidad a la persona no de justificarse, sino de argumentar su actitud, su conducta, sus sentimientos, sus pensamientos. Y entonces él se liberaba del prejuicio. Otra cosa de la que nos tenemos que liberar es del perfeccionismo, o por lo menos
de aquella necesidad de ser perfectos. ¿Saben por qué a nosotros se nos impuso aquella idea de que tenemos que ser perfectos? Primero, porque yo me puse a pensar hace algunos años de que aquellos consejos que nos daban nuestros padres, como no te conformes, supérate siempre, mantente arriba, no te rindas, no te dejes derrotar, etcétera, que si nosotros reflexionamos esa clase de consejos, pues son muy buenos, pero en el momento en que los aplicamos, pues ya no son tan buenos, porque nos hacen caer en esta necesidad, en no cometer errores, en no equivocarnos, en no asumir el fracaso, en rechazar el sufrimiento como algo negativo. Y entonces eso hace que vivamos en un estado constante de tensión, de ansiedad, de angustia, de sometimiento y de maltrato a nosotros mismos. Cuando nosotros escuchamos hablar de maltrato, pues generalmente lo asociamos con el maltrato hacia otras personas, pero nunca suponemos o pensamos que en ocasiones nos maltratamos a nosotros mismos. Y ese es un punto muy importante, ¿sí? Cuando tú estás empecinado, obstinado, obsesionado con el hecho de ser perfecto, que todo mundo te reconozca, que todo mundo vea tus cualidades, tus aciertos, tus potencias, tus talentos, etcétera, pierdes esa parte humana que te hace especial. Yo llegué a la conclusión de que nuestros defectos existen precisamente para que nosotros siempre tengamos la necesidad de superarnos en algo. Qué aburrida sería la vida si nosotros no tuviéramos esa necesidad de crecer, de evolucionar, de ser diferentes todos los días, de hacer algo distinto cada semana, de disfrutar de las pequeñas cosas que nos da la vida. Sería muy aburrido si lo tuviéramos todo. Entonces la vida, en su enorme sabiduría, pues nos impuso los defectos, que son circunstancias, son situaciones que nos obligan a ser mejores personas cada día, no a perfeccionarnos en el sentido de la ausencia de los errores, sino más bien perfeccionarnos en el desarrollo de las virtudes. Pero si ustedes no conocen cuáles son sus cualidades, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos, pues difícilmente vamos a poder desarrollar esta evolución a nivel espiritual, ¿sí? Entonces, para cerrar este pequeño paso diremos, nos tenemos que liberar de nuestro pasado. Libérate de aquellas cosas que ya sucedieron y que no puedes cambiar. Concéntrate en aquellas cosas que te enseñaron esos aspectos que no puedes cambiar o esos errores que no puedes borrar de tu vida, pero libérate. Libérate de la culpa. Aquellas situaciones, aquellas decisiones, pensamientos, sentimientos o actitudes que primero te generan vergüenza como consecuencia de la virtud, pero después te generan culpa como consecuencia del tormento, de la ansiedad, de la angustia y de esos sentimientos negativos, libérate. Libérate del miedo. No tengas miedo a ser tú mismo, pero para poder ser uno mismo, pues obviamente primero se tiene que definir quién eres, hacia dónde vas, qué quieres lograr. ¿Sale? Entonces, tienes que perder el miedo a veces a tomar decisiones, a correr riesgos, a asumir consecuencias de tus propios actos, porque una persona adulta hace todo eso. Toma decisiones, pierde el miedo a sus propios actos, asume las consecuencias y acepta las circunstancias de su vida como persona adulta. No tengamos prejuicios.
los prejuicios, como ya indicamos hace un momento, son conclusiones que nosotros sacamos de forma prematura al respecto de una circunstancia o al respecto de una persona, simplemente porque no piensa igual, no siente igual, no ve igual la vida, y entonces nosotros la juzgamos, la criticamos con el mínimo de información, y nosotros a veces sacamos el 99% de la telenovela. Eso no se debe de hacer, eso es un prejuicio, ¿sale? Y también, por último, como ya indicamos, nos tenemos que liberar de la necesidad de perfeccionismo. Nunca vas a dejar de tener defectos, nunca vas a dejar de sentir la necesidad de aprender, de crecer, de ser mejor persona cada día. Pero una cosa es evolucionar y otra muy distinta es pretender renegar de tu propia naturaleza. Es decir, siempre vas a cometer errores, siempre vas a tener fracasos, siempre vas a tener momentos de sufrimientos, nada va a ser perfecto en tu vida, entonces renuncia a eso. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos con el paso número 3 de los 7 pasos que necesitamos para cambiar nuestra vida. Soy Francisco Granados, locutor y conductor del segmento Al Cuidado de tu Mente. Les saludo con un enorme gustazo. Vamos a la pausa y regresamos. Hoy te pedimos una sola cosa. Quédate en casa. Si tu trabajo lo permite y no tienes una actividad esencial, quédate en casa. Por tus hijos, tu salud, el amor a los abuelos y personas vulnerables, quédate en casa. Por los médicos y enfermeras que darán su corazón por nosotros, quédate en casa. Por responsabilidad y sobre todo por solidaridad, quédate en casa. Tómalo en serio y quédate en casa. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, unidos por México. Si presentas tos, estornudos, fiebre, malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar, no te automediques. Acude a tu unidad de salud más cercana. Para más información, llama al 800-0044-800. Cuídate, la salud está en tus manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Para evitar enfermedades, recuerda, aliméntate sanamente, mantente hidratado, limpia superficies con detergente y cloro. Para más información, llama al 800-0044-800. Cuídate, la salud está en tus manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Regresamos ya con su programa Cambia tu vida en 7 pasos. Ya dimos nosotros en los bloques anteriores los primeros 2, ahora vamos a dar el paso número 3. El paso número 3 es perdonar. En principio nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Los especialistas, algunos coaches, le llaman así, creo. No, coaches son otra cosa. Son esos de la cantada, ¿no? O sí. Bueno, no recuerdo muy bien. Bien, pero el asunto es que muchos especialistas en el tema de la salud mental, la motivación, la superación personal, pues siempre nos recomiendan que tenemos que perdonar a las demás personas, pero casi nunca nos hablan de que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, y esto es un aspecto muy importante. Tienes que hacer un pequeño examen de conciencia y reconocer aquellos aspectos de tu vida que todavía no terminas de perdonarte, que sigues arrastrando o que sigues viviendo como con resentimiento, como con cierto recelo, como con cierta rabia, y tienes que empezar, pues obviamente, a soltar ese aspecto de tu vida, perdonarte a ti mismo. ¿Qué es lo que te tienes que perdonar? Pues aquellos defectos que no toleras, aquellas actitudes que no te gustan, aquellas conductas que no toleras al respecto de ti mismo,
¿Sale? Perdonar a las personas. Muchas veces nosotros idealizamos a las personas y suponemos, pensamos o deducimos que así como yo soy cuando soy amigo, cuando soy pareja, cuando soy trabajador, empleado, etcétera, como yo cumplo mis roles en la vida, así todas las personas tienen que ser. La misma lealtad que yo le doy a las personas tienen que darme ellas mismas, y generalmente no es así. Debemos reconocer que las personas tienen limitaciones por naturaleza. Ni siquiera a veces es su intención agredirnos, maltratarnos, ofendernos o lastimarnos con ciertos aspectos de su persona. Hay que reconocer que la mayor parte de las gentes en muchas ocasiones no estamos ni siquiera conscientes de esas actitudes, de esas situaciones. Entonces nosotros tenemos que aprendernos a comunicar con las personas y saber perdonar esas limitaciones, porque en la medida en que yo perdono, voy a ser una persona mucho más feliz. Voy a poder entrar en armonía con los demás. Voy a dejarme de pelear con el entorno y con las personas que viven con el entorno. A veces también tenemos que perdonar a la vida, es decir, incluso perdonar a Dios. ¿Por qué razón? No es un acto de soberbia. No es un asunto en donde yo me ponga en el lugar de Dios y diga, no, sí, Dios, te perdono. No. Hablar de perdonar a la vida significa entender que la vida a veces es dura con nosotros mismos, nos genera ciertas pruebas, precisamente porque nosotros a veces necesitamos cambiar algunas actitudes, algunas circunstancias de nuestra persona que en otros momentos no tendríamos necesidad de cambiar. Yo he visto personas, por ejemplo, que son exageradamente egocéntricas mientras algo negativo no les suceda. Y hay otras personas que dicen, bueno, ¿por qué tenemos que esperar a que algo malo nos pase para poder cambiar? La respuesta es muy sencilla. A veces, mientras nosotros tenemos fuerza para hacer las cosas o para no necesitar de las personas, pues eso mismo hacemos con ellas, ¿no? Las mandamos al cuerno. Y cuando se nos van agotando las fuerzas, pues en esa medida vamos creciendo y vamos desarrollando humildad. A veces también la vida nos niega ciertos aspectos o ciertas cosas, ciertos deseos, ciertas metas, precisamente porque a veces no nos damos cuenta que nos vamos a perder a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel afectivo, y entonces la vida nos pone ciertos obstáculos para que no nos perdamos. Entender esto requiere de que nosotros tengamos una visión de la vida trascendental. Perdona a la vida por aquello que no te dio, que no te permitió realizar, que no te permitió tener. Perdona a la vida por aquella persona que te negó, por aquel trabajo, por aquella circunstancia que tú anhelabas mucho y que simplemente no sucedió. No vivas enojado ni frustrado con la existencia, con la vida. Tienes que aprender a reconciliarte con ella, y para poder reconciliarte con la vida necesitas renunciar a esas expectativas que te formaron, que muchas veces no son tuyas, son de otras personas, pero obviamente no te das cuenta tú de ese aspecto, y entonces vas por la vida reclamando, enojado, frustrado, como intolerante, como muy impaciente, triste, ¿sí me explico? Angustiado, siempre ansioso, no se puede hablar contigo. Entonces es porque no has perdonado a la vida. Tienes que aprender a perdonar a tus padres. ¿Qué les vas a perdonar a tus padres? Pues de entrada, aquello que no te dieron y que tú querías.
tienes que perdonar a tus padres porque a veces no tenían control ni tenían dominio sobre sus propios defectos o sobre sus propias carencias. Además, tenemos que entender que en muchas ocasiones, así como nos exigieron ellos a nosotros, en muchas ocasiones nosotros pretendemos exigirles a ellos en el mismo nivel. Y a mí no me parece muy justo que digamos, ¿verdad?, que nosotros les exigamos a las personas en el mismo nivel, porque no todas las personas tienen las mismas herramientas para poder enfrentar las circunstancias o las situaciones que tú enfrentas muy exitosamente. Tienes que aprender a perdonar a tus padres y en lugar de verlos como los responsables de tus defectos, de tus carencias y de tus huecos emocionales, empieza a verlos con ojitos de trascendencia. Es decir, gracias a ellos también soy quien soy, también me formé en tales cualidades, en tales virtudes, en tales aciertos, en tales logros. Es muy importante que nosotros aprendamos a ver a nuestros padres con ojos de amor, y la única forma de verlos con ojos de amor es renunciar a la expectativa de los padres perfectos, a la expectativa de los padres ideales, y entonces verlos como seres humanos, y así vamos a lograr perdonarlos. Tenemos que perdonar a nuestros amigos. La mayor parte de las personas exigimos mucha lealtad, mucha consideración, mucha buena vibra, buena onda, pero la mayor parte de las personas no nos ponemos a pensar que también tenemos carencias, y nuestros amigos tienen carencias, tienen limitaciones y tienen también huequitos por ahí. Perdónalos. Una vez que tú perdones a tus padres, a ti mismo, a las personas, a la vida y a tus amigos, vas a ser mucho más feliz. Vamos con el número 4. Paso número 4, sánate. Sánate. La mayor parte de las personas no caemos en la cuenta de que muchas de nuestras actitudes se deben a que estamos enfermos. Y estamos enfermos porque no nos damos cuenta de los dolores que llevamos adentro. No nos damos cuenta de los resentimientos que llevamos cargando. No asumimos los resentimientos que revivimos cada vez que nos acordamos de aquella persona, de aquella circunstancia, de aquel sentimiento que nos hizo doler y que nos hace enojar y que guardamos rencor. No caemos en la cuenta de que estamos enfermos gracias a los malos hábitos y a los vicios. Tienes que hacer un examen de conciencia en cuanto a qué rencores tienes que soltar, qué fracasos tienes que acomodar en tu vida, porque esos fracasos te ayudaron a crecer, qué dolores no has cerrado, qué dolores no has podido superar todavía. De ahí la palabra duelo, dolor, combate. ¿Qué dolores no has podido soltar en tu vida? ¿Cuáles son tus vicios y tus malos hábitos? Aquellas cosas que están impidiendo que tú crezcas como persona. Y todo eso tienes que sanar. Y la forma de sanar es que te deje de doler. Y si no te deja de doler, busca ayuda. Busca ayuda, libérate del prejuicio de que la persona que va al psicólogo, y no es por hacerme propaganda, pero la persona que va al psicólogo no está loca, ni tampoco la persona que va al psiquiatra está loca. La persona que va al psiquiatra está enferma a nivel mental, a nivel cerebral, no está loca, ¿sí? La persona que va al psicólogo está enferma emocionalmente porque no ha sanado sus malos hábitos,
no ha superado sus vicios, no ha soltado sus dolores, no asume sus fracasos, ni tampoco deja sus resentimientos, sus rencores. Por eso les llamamos enfermos emocionales. Y si no puedes superar todo eso, pues tú necesitas la ayuda de una persona que está capacitada para poder ayudarte a superar esas cosas y poder sanar. ¿De acuerdo? El otro paso es agradecer. El primer punto que nosotros tenemos que agradecer en el paso número 5 es la vida. Sobre todo en estas circunstancias que estamos en un asunto de pandemia, tenemos que agradecer la vida, todos aquellos que todavía podemos despertar. Hay mucha gente que desafortunadamente ya no puede despertar, porque ya está muerta, ya trascendió. Ya no puede despertar en este mundo, ya no los vas a volver a ver, ya no están contigo, pero tú sí. Entonces, si la vida te da oportunidad para vivir, tú tienes que preguntarte de qué manera estás aprovechando este tiempo. Otro bien que tienes que agradecer y que no tiene nada que ver con el dinero es tu salud. Y volvemos al punto. Las enfermedades, la pandemia, merman en la salud y merman en la vida de las personas. Si tú tienes estos bienes, da gracias. Agradece siempre también los bienes que has conseguido, la familia que tienes y aquellas pequeñas cosas que la vida te permite vivir a lo largo de tu existencia. Vive tu momento presente agradecido. Paso número 6. Organízate. No puedes generar un cambio en tu vida si primero no te organizas, si primero no te detienes y entiendes y asumes aquellos cambios que pretendes lograr en tu existencia. Tienes que organizarte en varios aspectos. Organizarte en tu crecimiento personal. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son los pasos que vas a seguir? ¿Cuáles son los hábitos que vas a desarrollar para que tú crezcas como persona? Tienes que organizarte en tu trabajo, en los momentos de recreación que debes tener. No todo en la vida es trabajo, porque no eres esclavo. La vida no te hizo para ser esclavo. La vida te hizo para que fueras libre. El trabajo es un complemento de la existencia, no es el fin de la existencia. El fin de la existencia es que tú te realices como persona y el trabajo es el medio que la vida te pone para que tú te desarrolles como persona y para que trasciendas, para que tu vida tenga un propósito. Entonces, es normal que tú te frustres si tu vida no tiene un propósito, si no hay un crecimiento. Tienes que darte un tiempo para recrearte, tienes que darte un tiempo para actividades personales que tengan que ver con tu intimidad, con tu espiritualidad, con tu trascendencia, con lo que te guste y con lo que te genere un bienestar. Esas son las actividades tuyas, cosas que no puedes hacer con otra persona o que no las puedes compartir, no por egoísmo, sino porque ese es tu espacio, el espacio que tú has destinado para poder estar contigo mismo. Y finalmente tienes que mejorar tu convivencia, ¿sí? Si solamente un aspecto de tu vida la gobierna, por ejemplo, solo es trabajar, pues no me sorprende que al final del mes o al final del año o al final del día te sientas mal y a veces asumas como que no hiciste nada en tu vida, ¿no? No hice nada en mi vida, bueno, entonces, ¿para qué estar aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Sí? Eso lo pensamos y eso lo sentimos cuando nosotros pues no tenemos un propósito en nuestra vida. Y el paso número 7, medita.
¿sí? No todo es satisfacer las necesidades del cuerpo o las necesidades materiales. Tienes que tener una vida espiritual, una relación con Dios, para que Él te nutra, te fortalezca, te haga también una persona trascendente en la existencia. Si nosotros estamos a nivel social como estamos el día de hoy, y esto no es propaganda, si estamos así como estamos hoy, es precisamente porque nosotros nos hemos olvidado de fortalecer esa vida espiritual que todos necesitamos. Necesitamos darle un propósito, darle un sentido, darle un objetivo a la vida humana. Cuando las personas solamente se concentran en los aspectos negativos de la existencia, se deprimen, se frustran, se enojan, se llenan de miedo, de angustia y de ansiedad. Por eso hay momentos en que a mí, por ejemplo, no me gusta ver las noticias, porque lo que el mundo te ofrece solamente es negatividad o placer momentáneo. Y entonces muchas veces tú permites que el mundo te reduzca a un simple objeto de satisfacción, y creces en la vida pensando inconscientemente que la persona que te conviene es aquella que te genera placer, aquella que va a satisfacer todas tus necesidades corporales, aquella que va a estar a merced de tus propios caprichos, de que bueno, voy a gritar y me va a poner chacha este güey. No. Cuando tienes una vida espiritual, asumes que tu vida es un servicio constante. Es decir, tu vida tiene el propósito de ser útil para la vida de los demás. Tú tienes el deber, tienes la vocación, estás llamado a dejar huella en la vida de otras personas, enseñarles algo, proponerles algo. Pero si tú estás vacío a nivel interior porque no meditas nada, hay una frase que yo he leído muy constantemente en la Sagrada Escritura que dice: María, es decir, la madre de Jesús, todas las cosas que vivía las guardaba y las meditaba en su corazón. Tú vas a empezar a meditar cuando tú te detengas, te des un tiempo para conectarte con Dios, y entonces, Señor, este día, ¿cuáles fueron tus enseñanzas? Y en ese momento vas a incrementar tu vida espiritual, y en ese momento tu vida va a adquirir sentido, porque volvemos al punto, tu vida tiene un propósito. Si tú en algún momento te has sentido deprimido, te has sentido ajeno a la existencia, has pensado que no tiene sentido vivir, ¿para qué existir? A mí me ha ido muy mal, etcétera, etcétera. No has entendido el propósito de tu vida, y entonces es necesario que tú lo encuentres. Porque si no lo encuentras, pues entonces eres más susceptible, estás más débil y es más fácil que caigas en la depresión, porque tu vida no tiene sentido. Medita al respecto de tus creencias. Piensa si las creencias que tienes son saludables, te ayudan a crecer, o a veces te enmarcan en una actitud de fanatismo, de cerrazón, de intolerancia, de impaciencia hacia los demás. Creencias que son buenas propician el crecimiento de las personas, ayudan a que las personas vivan en comunidad. No hay individualismo, porque obviamente si no hay individualismo hay hermandad, y si hay hermandad es más fácil vivir. ¿Por qué? Porque es más fácil para mí, en vez de criticar a mi vecino, asumir que parte de mi servicio en la vida es tolerar sus defectos. Eso es romper con una falsa creencia. ¿Cuál es la falsa creencia?
yo no tengo necesidad de soportar a mi vecino. Entonces, como yo no tengo necesidad de soportar a mi vecino, pues vivo en pleito con él cada vez que me molesta, o cada vez que me inquieta, o cada vez que siento que no me quiere, que me rechaza, que me maltrata, simplemente porque a lo mejor tiene una forma de pensar diferente a la mía, y como no me gusta su modo de pensar, pues entonces yo creo que él está como en mi contra, como que siempre me está tratando de poner el pie, y eso hace que yo me ponga a la defensiva. Entonces, medita sobre tus creencias. Esa creencia que yo acabo de ejemplificar no es buena, porque no propicia un crecimiento, porque no propicia una unidad, porque no hace que vivamos en comunidad, como decimos, ¿no? Entonces, reflexiona acerca de tus valores. Si tú tienes valores humanos que tratas de implementar a rajatabla, como decía mi abuelita, es decir, sin tolerancia, sin flexibilidad, sin reflexión, sin meditación, pues obviamente lo más probable es que, como todos, tú también te equivoques y yo me equivoco si no reviso al respecto de mis valores. Dicen algunas personas adultas, los valores no cambian. Efectivamente, lo que cambia son los tiempos, los valores no. Ahora, me dirás, entonces tengo que adaptar los valores a los tiempos. No, tú tienes que hacer un discernimiento en función de tus valores. Por ejemplo, si tú eres una persona adolescente que está a merced de sus impulsos y resulta que estás constantemente bombardeado por los placeres que el mundo te ofrece, ¿sí? Uno de los valores que debes tener para ti mismo es el respeto. Y entonces, si tú tienes el respeto bien fundamentado, tú vas a decir: a mí el mundo me ofrece miles y miles de placeres en este momento. Por respeto a mí mismo, yo tengo que discernir qué placeres para mi vida voy a aceptar, porque el placer no es malo, genera bienestar. Pero de todos los placeres que la vida te ofrece o que el mundo te ofrece, tú tienes que discernir cuáles son sanos. Por ejemplo, comer bien es un placer sano. Si tú de vez en cuando disfrutas comer, pues entonces no está mal. Pero si tú abusas de ese placer, caemos en un exceso, y entonces el exceso genera una enfermedad. ¿Me explico? Por eso debes tener bien fundamentado el valor del respeto y el valor de la responsabilidad para que puedas discernir. Es importante que meditemos cómo utilizamos los valores en la vida. El siguiente, tienes que tener un propósito. Asumir que tu vida tiene un sentido, tiene un propósito. Tú no estás aquí nada más por casualidad, porque se le ocurrió a tus padres, porque no les quedó de otra, porque les falló la cuenta. No. Tú estás aquí porque formas parte del plan de vida que el Creador, que Dios estableció para todos. Entonces, tu vida tiene que ser una constante búsqueda y un constante encuentro de un propósito diario. Es decir, hoy por ejemplo, ¿cómo fui yo feliz? ¿Qué hice yo para ser feliz hoy? ¿Cómo encontré la felicidad en las pequeñas cosas? Ese es el propósito. Mi propósito es ser feliz hoy. ¿Y cómo voy a ser feliz? No voy a ser feliz fundamentando mi vida en el egoísmo. Voy a ser feliz fundamentando mi vida en el amor. Y el amor voy a entenderlo como aquellas pequeñas expresiones humildes y sencillas que nos generan una sonrisa, que nos dan alegría, que nos dan bienestar, que nos dan confort, que nos dan concordia, es decir, que nos unen. Hoy, ¿dónde encontré el amor?
en qué actividades o en qué cosas pequeñas encontré el amor. Y entonces, con estas pequeñas cosas yo voy a nutrir mi existencia y voy a decir, bueno, el propósito de mi existencia, de acuerdo al plan de Dios, es que yo sea feliz. Ok, ¿cómo voy a expresar diario esa felicidad que invade mi interior? Pues con pequeños detalles que voy a tener con las personas que quiero. Esa es una expresión del amor y de la felicidad que yo siento. ¿De acuerdo? Y de esta manera yo voy a lograr trascender, que es el propósito final de la existencia. La trascendencia de las personas. O sea que cuando se acuerden de ti, dejes huella. Cuando se acuerden de ti, que se acuerden por aquellas pequeñas actitudes, aquellas pequeñas dádivas que tú tuviste con ellos. Que se acuerden hasta de tus defectos, pero que ellos se den cuenta de tu compromiso constante para poder cambiarlos, para poder superarlos. Y eso también me incluye a mí. Yo también tengo defectos y tengo el compromiso de poderlos superar, de superarlos todos los días. ¿Sí? Eso es trascender. ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres dejar a las personas durante tu vida? Y eso es algo en lo que te tienes que poner a pensar durante esta semana. ¿Cuál es el mensaje de trascendencia que quieres dejarle a aquellas personas que están a tu lado? Con esto concluimos el tema de hoy. Cambia tu vida en 7 pasos. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado hasta este momento. Soy Francisco Granados, locutor y conductor del segmento Al Cuidado de tu Mente. Muchas gracias nuevamente por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con otro tema igual de interesante. Les mando un abrazo y un beso enorme. Cuídense muchísimo y no olviden que los quiero mucho a todos con todo mi corazón. Nos vemos la próxima semana. El estornudo de etiqueta ayuda a que las enfermedades respiratorias se propaguen menos. Al estornudar, cubre tu nariz con la parte interna de tu codo. Evita tocar tu cara. Lava tus manos con frecuencia. Para más información, llama al 800-0044-800. Cuídate, la salud está en tus manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Por la salud de todos, comparte solo información de fuentes oficiales. Sigue las recomendaciones de las autoridades. Evita propagar cadenas de rumores. Para más información, llama al 800-0044-800. Cuídate, la salud está en tus manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Tocarse la cara es una de las formas más comunes en las que puedes contraer alguna enfermedad respiratoria como el coronavirus. Evita frotarte los ojos o pasar tus manos por boca o nariz. Lava tus manos con frecuencia. Para más información, llama al 800-0044-800. Cuídate, tu salud está en tus manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.